la época posterior al Concilio Vaticano II, hubo personas que se negaron totalmente a ciertas afirmaciones de ese gran concilio y sobre todo la reforma litúrgica y desobedecieron. Ellos eran conscientes de que estaban incurriendo en una grave contradicción, porque ellos defendían la desobediencia alegando la tradición, pero uno de los primeros principios de la tradición era la obediencia al Santo Padre. Entonces ellos se daban cuenta de esta contradicción y durante mucho tiempo vivieron con la contradicción sin encontrar una solución teológica. Tiempo después, bastantes años después, empezó a aparecer una corriente en este grupo tan minoritario, estamos hablando de unas pocas miles de personas en el mundo, de que la desobediencia solamente se podía justificar si el Papa no era realmente el Papa. O sea, ¿cómo justificar la desobediencia al Papa si es el vicario de Cristo? Algunos dijeron, pues la única forma de justificarla es que no sea el Papa. Pero entonces, ¿quién es el Papa? Y decían, pues la sede estará vacante. Es decir, el solio de Pedro ahora mismo no tiene a nadie. Claro, esto era indefendible. Esto era indefendible. El problema es que este mito, esta fantasía, pues siempre ha tenido unos poquitos seguidores desde la época del Concilio Vaticano II. Para ello han buscado tesis de lo más estrambóticas, de película poco menos que de ciencia ficción. No nos olvidemos de un pequeño detalle. El cónclave que escoge al Papa es una reunión de los príncipes de la Iglesia para orar, pidiendo a Dios que les ilumine, para dialogar entre ellos y para votar. Es una cosa espiritual, pero no nos olvidemos que es también un acto jurídico, con implicaciones jurídicas. Y precisamente por eso las leyes eclesiásticas que rigen un cónclave son de una precisión extrema. Nada se deja al azar o sujeto a la ambigüedad. De manera que cuando se produce una votación verdaderamente válida y el candidato acepta, eso es algo que tiene la misma seguridad que un acto jurídico, como cuando uno vende un terreno y se hace una escritura ante un notario. Es un acto rodeado de todo tipo de precisiones de tipo legal, digámoslo así, para que no haya la menor duda. Después que se han hecho las votaciones, después que el candidato elegido ha aceptado, entonces los cardenales pasan uno a uno, los presentes en el cónclave, a besar su anillo. Cualquiera que pudiera tener alguna duda acerca de la validez de una elección, ese es el momento en que tiene obligación de decirlo. Debería hacerlo en el momento en que se da el resultado, pero aún así tiene tiempo para pensárselo mientras entra, se cambia sus vestiduras por las blancas papales y se le pone allí su asiento. Pasan allí más de 10 minutos, un cuarto de hora. En ese momento él puede decir, cualquier cardenal, la alegación que él vea que debe hacer. Aún así, después, en la misa de inicio, de inauguración de pontificado, todos los cardenales de nuevo pasan delante de todo el pueblo congregado y el clero a besar su anillo, como diciendo, todos reconocemos que este es el sucesor de Pedro. Es decir, no hay ninguna duda. Se ha hecho primero en privado, pudiendo alegar lo que se quiera, y se hace ya públicamente delante de todos y por todos.
esa persona es el obispo de Roma. Y ya nada se puede alegar, porque cualquier defecto inicial que hubiera habido en el proceso, de hecho, ha desembocado en una situación en que todos los cardenales le aceptan, en que todos los cardenales dicen, tú eres Pedro. Luego ya no tiene ningún sentido revisar ningún aspecto del pasado. Ese es admitido, reconocido por los cardenales como el Papa. Así que el sedevacantismo realmente no tiene ni pies ni revés. Es una anécdota, si no fuera porque desgraciadamente ahora mismo son miles de personas las que insisten una y otra vez en redes sociales que la sede de Pedro está vacante. Ese asunto, como es lógico, solamente puede convencer al que no conoce el proceso jurídico de un cónclave. Después hay periodistas que por dinero se inventan cosas que nunca sucedieron. Digo por dinero porque ellos venden, así venden muchos ejemplares, pero ellos no estuvieron allí y siempre alegan unas fuentes desconocidas que nadie sabe cuáles son. El interés crematístico está claro. Cuanto más grande sea la barbaridad que yo diga, mayores titulares consigo, más libros vendo. Pero una cosa es el interés de un periodista jovencillo, a veces, que jamás ha puesto su pie en un cónclave y que no puede decir un solo cardenal que le haya dicho nada, y otra cosa es la verdad. A veces algunos creen más a un periodista que en el fondo no es un creyente, que en el fondo odia a la Iglesia, más que a todos los cardenales de nuestra Santa Iglesia. Fijaos qué contradicción tan grande. Pues hay gente que cae en ese hoyo, que pica en ese anzuelo. Y esto tiene consecuencias espirituales, claro, porque esa persona ya no ama al Papa, ya se opone, siempre está criticándola. Hay miles y miles y miles de personas continuamente predicando no el reino de Dios, no la buena nueva, sino el odio al que ellos consideran que es un usurpador. Pero en el fondo es ignorancia que lleva al odio. Cuando he escuchado afirmaciones de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, afirmaciones sobre ellos, en las que se les acusaba de pertenecer a sociedades secretas, de ser masones infiltrados, el mundo de la fantasía es muy grande, hasta puede alguno decir que son extraterrestres o reptilianos o lo que les dé la gana. Yo incluso he leído las teorías incluso de que Pablo VI había sido sustituido por un doble y cosas por el estilo. Esto es ridículo, pero no caigamos en versiones menos ridículas y por lo tanto más creíbles de descrédito de los sumos pontífices, porque a veces la versión más creíble puede ser la que haga más daño. Una de esas versiones que ha corrido muchísimo por la red es de que la renuncia del Papa Benedicto XVI no fue válida porque fue presionado. Cualquier canonista sabe que una cierta presión no invalida una renuncia, ni episcopal ni papal. Solamente una fuerza verdaderamente que el sentido común indica que no ha sido un acto libre, podría invalidar una renuncia. Lo que el sentido común indica que algo no es libre. Es como si yo vendo un terreno por una presión, pues aunque haya tenido una presión, el terreno queda vendido legalmente. Otra cosa es que la presión sea de tal modo
que la misma ley, un juez, el notario, dijera no, no puede venderlo bajo la amenaza de que van a matar a su hijo. Esa venta sería inválida si usted lo prueba. Lo mismo pasa con las renuncias papales. Evidentemente, si un papa estuviera preso en un calabozo en la época de Stalin y torturado todos los días, si renunciara sería inválido. Pero si le presionaran una manifestación delante del Palacio Apostólico, una presión de los obispos y una presión de los periódicos, la renuncia es totalmente válida. Las renuncias en principio son válidas mientras no se demuestre lo contrario. La renuncia del Papa Benedicto XVI fue una renuncia comentadísima a sus más íntimos colaboradores, pensada desde largo tiempo, y de eso yo tengo buen conocimiento, porque tenía un amigo que me comentó, esto lo estaba pensando por lo menos desde tanto tiempo antes, porque ya ordenó la reforma del lugar donde pensaba irse a retirar a vivir, dentro del Vaticano. O sea, una renuncia papal es válida mientras no se demuestre lo contrario. Y para que fuera inválida tendría que ser algo como lo que acabo de decir, que le pusieran una droga en su bebida y en ese momento dijera que renuncio. Ese tipo de cosas se rigen por el sentido común. A mí me llama la atención como gente que no ha estado allí, de pronto se pone a hablar de lo que no conoce. Una vez que renuncia el Papa Benedicto XVI, ya no es el Papa que tiene la autoridad sobre la Santa Iglesia, es Papa emérito. Solo hay una cabeza en la Iglesia, no hay bicefalia, pero es un Papa emérito, es decir, es una figura tremendamente venerable, es una figura de Papa emérito que es totalmente sui generis. Él fue un sucesor de Pedro y en cierto modo lo sigue siendo, aunque sin la autoridad de regir la Iglesia. Él, un Papa emérito, siendo Papa emérito, habiendo sido sucesor de Pedro, y en mi opinión continúa siéndolo, sin embargo, está sometido al gobierno de la cabeza de la Iglesia, que será el Papa en ese momento reinante. Todos los planes conspirativos que se han urdido ante esta situación de un Papa emérito y un Papa reinante, evidentemente entran más bien dentro de la novela, del género de la literatura, que el de la realidad. La relación entre los dos papas es buena. Solamente hay que decir que el que había sido siempre su secretario y su persona más de confianza, el que había tenido todas sus confidencias, Monseñor Ganswein, es el prefecto de la Casa Pontificia del nuevo pontífice. Ninguno de ellos, ni el Papa, ni su mejor amigo, han visto nada de lo que otros han imaginado. ¿Cuánto les hubiera gustado crear una confrontación entre el Papa emérito y el Papa reinante? Sin embargo, cuando algunos han ido a ver al Papa Benedicto para que interviniera respecto a cosas que no les gustaban del Papa Francisco, el Papa Benedicto ha dicho, el Papa ahora es el Papa Francisco, dirigíos a él. O sea, el que tiene la autoridad de regir es uno, solamente uno. Lo cual no significa que el Papa Benedicto no sea nada. Es una figura venerable, es una figura como de un abuelo dentro de una familia. Tenemos un padre, que sería el Papa Francisco, pues él sería como el abuelo. Pero él ya ha renunciado, él ya ha dejado de forma irrevocable el gobierno de la Iglesia en manos de su sucesor. Por lo tanto, aquí cualquier confrontación es falsa.
Dios.